día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Inmediatamente vamos a pasar a la interpretación que el mismo Jesús hace de esta parábola, que está en el versículo 18 hasta el versículo 23. Y dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, esta parábola en particular aparece en 3 de los 4 evangelios. En el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Y nosotros sabemos que cuando algo aparece 3 veces, o se repite 3 veces, es porque tiene una importancia especial y es algo en lo que debemos poner atención. ¿Ya? Y de acuerdo a la interpretación que nuestro Señor hace de la parábola, podemos entender que el sembrador viene a ser Él. Él es el que siembra la palabra, la semilla, la palabra del Señor, y la tierra se entiende como la disposición del corazón del que escucha esta palabra para que ésta pueda dar fruto o no dar fruto. ¿Para qué alguien siembra? Alguien que ha estado relativamente relacionado con el campo y aún en la ciudad uno sabe que las cosas de algún lugar vienen, entonces debe suponer que si alguien siembra algo es porque espera obtener algún fruto de lo que está sembrando. Y al parecer en esta parábola habla sobre el trigo, porque habla de granos. Entonces, este sembrador espera sembrar un granito de trigo, se abstiene de consumirlo, de comerlo, lo guarda, lo selecciona, ojalá los mejores granos para que dé una cosecha buena. Y este grano lo selecciona para que al tiempo, cuando venga el tiempo de la siega, un grano ojalá produzca 100 granos más. Pero también puede producir 60, puede producir 30. Vamos a Isaías 55, del 10 al 11, por favor, hermanos.
Isaías 55. Versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíen. Acá hay una promesa por parte del Señor. Hay una esperanza. Dice que Él es el que manda la lluvia, Él es el que hace que caiga la nieve y la lluvia, que hace germinar la semilla. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Y la promesa de Él es que esa semilla que Él siembra no va a volver vacía. Si alguien está relativamente relacionado con el campo, hay semillas que son vanas. Hay semillas que aunque se siembren, no germinan. Pero la promesa del Señor es que su semilla, que es la buena semilla, no vuelve vacía. Es una semilla que da fruto, siempre da fruto. Pero al pensar en la palabra del Señor, en el mensaje que daban los primeros conversos, los primeros que se acercaron al Señor o que por algún milagro fueron tocados, como por ejemplo la mujer samaritana, el endemoniado gadareno, que no sé si recuerdan que quiso seguir a Jesús, pero él lo envió a predicar, lo envió a contarle al mundo lo que había sido hecho con él, o el que recuperó la vista, el leproso, el paralítico. El mensaje de ellos era bastante sencillo. Era un mensaje más bien experiencial, ¿no? Me confundí con la palabra. De lo que le había tocado vivir. ¿Qué decía la mujer samaritana? Hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Y eso bastó para que ella empezara a publicar en las calles y que la gente se acercara. Era un mensaje complejo, era un mensaje que tenía una teología fuerte. Era lo más sencillo que había. Ella simplemente decía lo que experimentó. Fue tocada por esas palabras que Jesús le dijo, que le mostró su pecado, y ella empezó a publicar eso y la gente fue atraída. El endemoniado visitó como 10 ciudades de Decápolis, creo que era, y en 10 ciudades estuvo compartiendo, y yo me imagino que el mensaje de él era, tenía una legión de demonios, y vino uno que me liberó. Nada más, un mensaje sencillo. Y si pensamos en el mensaje de la primera iglesia, era un mensaje también bastante sencillo. Muchos de ellos no tenían mucha cultura de las escrituras, si bien era el pueblo judío, pero no contaban con un Nuevo Testamento como contamos hoy nosotros, donde está más claro, mejor explicado todo lo que es el Evangelio. Pero aún así, a pesar de esa sencillez y que quizás muchos de los conversos no tenían grandes conocimientos teológicos, ellos tenían una experiencia viva. Y si pensamos en hoy nosotros tenemos la escritura en papel, al alcance de la mano, la tenemos en formato digital, la podemos tener en la palma de nuestra mano, la podemos escuchar en audio, hay series que se han hecho, hay películas, algunas más cercanas a la verdad, otras un poco más alejadas,
pero hay disponibilidad de la palabra por todos lados. Está disponible para nosotros. En los mismos retiros que se hacen a fin de año, en los retiros que hacemos como Pudahuel, y aún ahora cuando estamos compartiendo la palabra, esta palabra queda grabada y después la podemos escuchar una, otra vez, podemos volver a ella. Y hay hermanos preciosos que han escrito libros maravillosos, que han recuperado verdades que a veces estaban un poco veladas para nuestro ojo. Y hay literatura en abundancia de estos hermanos preciosos que está disponible también hoy en estos mismos formatos, digital, en papel, para que nosotros podamos conocer de la palabra. Y la pregunta es, ¿qué pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy? Si la semilla es exactamente la misma, una semilla que debe producir fruto. Y esta parábola nos habla un poco de eso, de que muchas veces, a pesar que esta semilla es buena, es una semilla que no tiene ningún problema, que es la semilla de nuestro Señor, que es su palabra, podría no llegar a dar el fruto que el Señor espera. Primero, consideremos la semilla que cayó junto al camino. Y para entender un poco, algo un poquito de campo C, cuando alguien prepara un terreno para sembrarlo, lo que hace es primero sacar de encima todas las plantas que no tienen nada que ver con lo que yo voy a sembrar. Y aunque tengan que ver, se saca todo, se limpia todo. Hoy existen unas máquinas que hacen el trabajo fácil que se llaman rastras, que pasan con unos discos y muelen todo lo que está arriba, hacen que desaparezca todo. Entonces así esa tierra queda limpia. Queda limpia. Y luego se pasa un arado que en ese tiempo también existían, eran empujados por bueyes. Y esa tierra, ese arado tiene como una cuchilla que rompe la tierra. Y levanta esa tierra y saca tierra que está más abajo, tierra que está a una profundidad un poco mayor, quizá un poco más dura, y la saca y la levanta y la saca hacia arriba para que tome aire. Y ese terreno, cuando queda listo, si es que a alguien se le ocurre poner un pie encima, el pie se hunde, porque es un terreno muy blando. En cambio, un camino, o la orilla de un camino, ¿por qué se caracteriza ese terreno? Duro, duro. Entonces, en un terreno blando, uno pone una semilla y lo tapa, y esa semilla tiene muchas posibilidades de germinar, de echar raíces y de crecer, porque el terreno es apto para eso. En cambio, en un terreno duro, esa semilla se encuentra con una piedra, es como tirarle una semilla al cemento. ¿Hay esperanza de que esa semilla pueda germinar? No. Entonces, el Señor, cuando hace la interpretación de esta semilla que cayó junto al camino, él dice que esta es cuando la persona que escucha oye la palabra, pero no la entiende. Entonces, por la traducción que nosotros tenemos en la Reina Valera, uno puede creer que es un entendimiento intelectual, que es algo de comprensión de la capacidad de la persona que escucha, pero de acuerdo al original, no es así, sino que esto tiene más que ver con una falta de discernimiento o asimilación de la verdad. La comprensión de lo que se escucha puede ser algo superficial o incompleto. Queda solo en la superficie. Jesús mismo, un poco más atrás de la explicación de la parábola, en el mismo Mateo 13, dice en el 13:13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen ni entienden. El corazón y la mente de esta semilla que cae junto al camino no están receptivos, no, no están preparados para recibir la palabra. No es una tierra que ha sido trabajada para recibir esta palabra. Hay una indiferencia, una dureza de corazón, una falta de interés genuino y, y como vamos a ver, esto tiene sus raíces también en el pecado original. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El hermano que escribió Hebreos hace una advertencia, no hace una advertencia al mundo, al que no conoce al Señor, hace una advertencia a los hermanos que participan de la comunión, que están dentro de la iglesia. ¿Y qué les dice? Que no endurezcamos nuestros corazones. Esta tierra, junto al camino, es una tierra endurecida. Y no sé si en algún momento les ha pasado a ustedes que estando en una reunión, estando sentados aquí escuchando, ¿no les ha pasado en algún momento que el corazón está un poquito fuera de lugar y no entra nada? Escuchamos, pero no entra. Después salimos de aquí y es como que nos hacen una especie de reseteo y nada de eso queda en nuestros corazones. Eh, el principal problema del pueblo de Israel fue la incredulidad. Incredulidad lo podemos traducir quizás como falta de fe. No creer en el Señor. Claro, pero el entendimiento del que habla aquí no es un entendimiento solamente de acá, sino que tal como varias cosas que se hablan en el idioma hebreo tienen que ver con una experiencia. O sea, entender, hacer, entender, poner por obra. No es un entendimiento solo mental, porque hoy para nosotros el conocer, uno estudia en la universidad y ya se la sabe todas porque le pasaron hartas asignaturas
teóricas. Pero el conocer, el entender para un judío no tiene que ver con la teoría, tiene que ver con la teoría y la práctica. Entonces, a ver, y los corazones también son endurecidos por causa del pecado. Pero ojo que aquí no dice los pecados, es por causa del pecado. ¿Cuál es el pecado? Más que la desobediencia. No, la incredulidad de uno, pero el pecado original es el pecado de Satanás. El pecado que Satanás introdujo en la mujer. ¿Cuál fue el pecado que le introdujo en la mujer? Que ella podría ser como Dios. Ser como Dios. Que la mujer es una rebelión. Pero el pecado, lo que la serpiente le dijo a la mujer, le dijo, si es que tú comes de este fruto, Dios sabe que serás como Él. ¿Cuál es el pecado? Conociendo el bien y el mal. ¿Cuál es el pecado en eso? Querer vivir la vida de Dios, ser como Él sin Dios, ser nuestros propios dioses. Ayer conversaba con alguien que cree en esto, en bastantes cosas raras, pero él decía que él creía que todos nosotros, que existe Dios, que existe Jesús, pero que nosotros también somos dioses. Y que él cree en el poder que cada uno tiene para ser un Dios. Y eso, aunque nos parezca un poquito absurdo, eso es lo que ha vivido el hombre a lo largo de la historia. Vivir una vida que se parezca, que se asemeje a la vida divina sin Dios, dejándolo de lado. Justamente. Entonces, eso endurece nuestros corazones, ¿no? Si es que vivimos nuestra vida natural, sin dependencia de Dios, sin ser guiados por su Espíritu Santo, ese terreno está endurecido. Y la palabra, aunque se predique, aunque esté en todos los formatos disponibles y que sea hoy quizás más clara que nunca en la historia, porque tenemos toda disposición, no va a lograr germinar, sino que dice que viene el enemigo y la roba. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de conversar de alguien que se alejó de la comunión. Y cuando este hermano que se alejó de la comunión está con el corazón un poquito endurecido, no quería ser tan fuerte, se han dado cuenta que es como evidente que no importa con cuánto amor uno le hable, de qué forma le hable, es como que no pasa de la capa de aquí la palabra hacia adentro. Yo estoy bien así, yo no tengo ningún problema. Eso, hermanos, también nos podría ocurrir estando aquí. Nos podría ocurrir estando aquí que venimos todos los domingos, participamos de la cena, de la comunión, de todo, pero no, esa palabra que recibimos o lo que el Señor nos quiere transmitir no entra, por incredulidad y también por autosuficiencia, por no depender de nuestro Señor. Pero ¿hay solución para la falta de fe? Hay solución. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿De dónde viene la fe? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea,
arrepentirnos en primer lugar si estamos en esa condición y volver nuestro corazón a Él. Pedirle a Él que obre en nosotros. Si es que avanzamos un poco más en Hebreos, en los versículos, en el mismo capítulo 4, versículos 11 y 13, esta sección se llama el reposo del Señor, el descanso en el Señor. Y es un símbolo igual del descansar en Cristo, de esta vida cambiada que Él quiere expresar en nosotros. Entonces en el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, y esto es maravilloso, esto es potente, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, habla de la incredulidad, habla del enceguecimiento por el pecado. Pero hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es mejor que un arado que rompe la tierra. Esto corta hasta el alma, hasta el espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas. Yo recuerdo que un tiempo atrás el hermano Marcelo hizo una exposición respecto de la palabra en el proverbio, en Salmo 119. Tiempo atrás. Y el hermano Cristian Chen también hasta hay un libro respecto de la palabra. Y al estar estudiando esto me daba cuenta de la cantidad enorme de citas, de cómo Dios nos habla a lo largo de toda la escritura de la palabra y de la importancia que debe tener para nosotros. Ahora vamos a pasar a la semilla que fue sembrada en los pedregales. Hoy quizás no hay hartas cosas que están escritas en la Biblia que nos cuesta como entenderle, algo que quizás era evidente para las personas que estaban escuchando en ese momento, pero nosotros que tenemos otro contexto cultural, histórico, nos parecen un poco extrañas, y más si no estamos relacionados con el campo. Pero en Judea y en Galilea habían muchos lugares, muchos terrenos que tenían una capita delgada de tierra, pero un poquito más abajo había una roca grande. Entonces, las personas que eran agricultores sabían que si sembraban una semilla en esos lugares, esa semilla, por el calor que producía esa capita delgada de tierra, iba a crecer rápidamente, iba a germinar rápido, iba a crecer, pero debido a la falta de profundidad, a que no tenía dónde echar raíces, esa semilla terminaba, o esa plantita que ya estaba empezando a crecer, terminaba muriendo. Y en la interpretación de Jesús, dice que esa semilla es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo. Es una aceptación inicial como emocional, entusiasta,
Pero, pero también dice, pero no tiene raíz en sí mismo y es de corta duración. Que era como el ejemplo este que daba Jesús para los campesinos, para la gente rural de la época, está clarísimo. Yo en un comienzo pensaba que habían piedras por ahí, y no, es la escasez de tierra, es lo delgado de la tierra. Para sembrar una semilla que dé fruto tiene que ser una capa como de este porte por lo menos, de tierra blanda para que pueda dar fruto. Guardar humedad también. Eh, Así como la semilla no puede echar raíces en el suelo rocoso, el mensaje tampoco en este tipo de terreno puede echar raíces en el corazón. La falta de profundidad en el terreno también lo podemos traducir como una falta de compromiso. Recibo la palabra, la recibo con gozo, pero también salgo de aquí y esa palabra no queda dando vuelta. ¿A cuántos de ustedes les pasa que al llegar al domingo siguiente ni se acuerdan de lo que predicó el hermano la semana pasada? Respecto de los llamados del faraón para quitarle al pueblo de Israel esas ganas de ir a la tierra prometida, el llamado del mundo. Eh, a mí me pasa a veces que ni me acuerdo, pero ¿por qué pasa eso? Porque también esa semilla que recibimos, muchas veces estamos con la mente en otras cosas. No hay un compromiso real con el Señor. Eh, esta parábola, esta parte de la parábola se parece mucho a la parábola que el Señor hace de los dos cimientos. Y en este caso la roca tiene un sentido diferente. En la parábola de los dos cimientos, el Señor dice que alguien construyó una casa sobre la arena y otro sobre la roca, ¿cierto? Para entender eso también hay un contexto histórico y en esa zona, en el invierno, de un momento a otro, empezaba a caer lluvias torrenciales y a veces esas lluvias se llevaban todo lo que estaba en su camino. Y es por eso que dice, vienen lluvias, vienen ríos, vienen vientos, y dice que la que estaba sobre la arena era grande su ruina. Entonces, ¿cómo hacía la gente para que esas casas quedaran firmes y no se vinieran abajo? Excavaban. Empezaban a excavar y se daban una labor bastante ardua de excavación hasta encontrar una roca madre, una roca grande. Y cuando encontraban esa roca grande, decían ya, aquí pongo mi casa. Y cuando ponían esa casa sobre la roca madre, venían los vientos, venía la lluvia, pero esa casa jamás caía. Esa lluvia, esos vientos, es similar a la prueba que habla Jesús en la interpretación de esta parábola. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, si uno no echó raíces profundas, esa semilla se pierde y la casa también se pierde. En el Salmo 1, versículos 1 al 3, el salmista comienza con esto, que tampoco creo que sea una casualidad. Así comienza Salmo. Versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo
en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si la semilla es la palabra, y para que esta semilla germine y eche raíces, se necesita una buena tierra. Este salmo nos dice una característica de esa buena tierra. ¿Cuál es una característica de esa buena tierra? Y tal cual como en el Salmo 119 lo mencionan en reiteradas ocasiones. Dice, bienaventurado el hombre que medita. Si es que le quitamos los primeros 3 párrafos, la bienaventuranza es para el que medita en la ley. Pero si cambiamos la ley por palabra, bienaventurado es el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Josué 1:8, también la instrucción que le dio Moisés a Josué es: medita en la ley todo el tiempo. El hermano Rodrigo hablaba un poco de esto en el retiro del año 2023 en Rucacura. En uno de sus compartires sobre el final, él hablaba que el pueblo judío contaba que ellos pegaban la palabra en los dinteles de las puertas, en todos lados, hasta en las vestiduras llevaban parte de la ley para meditar en ella. Entonces, ¿por qué a veces somos esta tierra, esta tierra en que la palabra no puede dar fruto? Porque no meditamos en las cosas del Señor. Tenemos otras ocupaciones, gastamos nuestro tiempo en otras cosas. Si quisiéramos un ejercicio súper sencillo, cuando lleguemos a nuestras casas y tomamos un papelito o una planilla de Excel, lo más tecnológico, y tomamos nuestros teléfonos, que casi todos tienen teléfono. Hay una función en el teléfono que se llama, en la configuración, se llama bienestar digital. Y diría que muchos de nosotros, si hiciéramos el ejercicio y empezáramos a ver en bienestar digital, ¿cuánto tiempo ocupamos frente a la pantalla? ¿En qué? Ver noticias, redes sociales, en infinidad de cosas. ¿Cuánto tiempo ocupamos viendo series, viendo películas? ¿Cuánto tiempo ocupamos en hablar de cosas que no convienen? Conversaciones a veces que no tienen ningún trasfondo espiritual también. Y después que tengamos todo ese número, comparémonos con el tiempo que ocupamos en meditar en la palabra del Señor, en la oración, en estar a los pies de nuestro Señor. Quizá ese número sería bastante revelador del estado de nuestro corazón. ¿Es lícito gastar tiempo en estas cosas? Sí, Pablo dice que sí. ¿Pero qué dice? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Cuándo deja de convenir algo? Cuando comienza a ocupar un lugar más importante que nuestro Señor. Entonces, si es que nuestra mente, si nuestra ocupación está en otras cosas que no son el Señor, esta semilla difícilmente va a tener el espacio para echar raíces. Y después, cuando viene la prueba, ¿qué nos pasa? Nos venimos abajo. Ahí la fe falla.
¿Por qué? Porque esta fe, ¿en qué está fundamentada? Está fundamentada en la roca. Hay una dependencia de nuestro Señor. Lo buscamos como al oro. Lo buscamos como a perlas preciosas. En Mateo 6:21 hay una frase que dice: donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermano? Esa es una buena pregunta que nos debemos hacer cada uno. Probablemente no todos, pero yo muchas veces me encuentro gastando mi tiempo en lo que no conviene. Ocupando mucho tiempo en distracciones. Y no ocupando mi mente en meditar en la ley del Señor, meditar en su palabra, en lo que Él quiere para nosotros. Y después, ¿y el fruto dónde queda? No hay fruto. Pero el Señor en Isaías, Isaías 55 también, sí, ¿no? Isaías 55, del versículo 1 en adelante, 1 al 3 y después del 6 al 9. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y después en el 6, continuando en el 6, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro Señor es increíblemente amoroso, es increíblemente bueno. Muchas veces nosotros vamos a otras fuentes, como en un lugar dice que dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A qué fuente vamos regularmente? Yo no me doy cuenta a veces cuando estoy estresado, cuando estoy más preocupado, a veces pesco el teléfono y me pongo a ver cualquier cosa. ¿A qué fuente estoy yendo? ¿A una cisterna rota o a la fuente de agua viva? Cuando tengo algún problema, cuando me enfermo, antes me hacía el espiritual y decía: no, ¿para qué le voy a pedir al Señor por estas cosas? Cuando me enfermo,
voy al médico, voy, me compro una pastilla, pero voy al Señor primero, voy a la roca, cuando tengo algún problema de ansiedad incluso, porque a veces estamos ansiosos también, a veces tenemos dificultades en nuestra casa, con los hijos. Yo no sé si le pasa a usted, a mí no, sí, pero con la esposa. Pocas veces, pero a veces pasa. ¿A dónde vamos? Y perdonando a mi esposa que hace poco sacó la psicología, pero a veces vamos al psicólogo, ¿cierto? Para que trate de recomponer lo que está mal dentro de nosotros. ¿Pero dónde debiéramos ir primero? Porque su palabra es viva y eficaz. Su palabra tiene el poder de restaurar. Y a veces vamos a otros lugares, nos escapamos, como que nos escondemos del Señor, como Jonás. Vamos para otro lado. Pero el Señor, hermano, nos quiere llamar para que vayamos a Él, para que permanezcamos en Él, para que bebamos de Él, para que comamos de Él todos los días. Finalmente, está la semilla que cayó entre los espinos. Esta semilla tenía tierra, pero el problema es que esta semilla, esta tierra, también tenía espacio para los espinos, no solamente para la semilla. El espino es un tipo de maleza y su característica es que compite con los nutrientes con las semillas buenas, con las que uno quiere que produzcan. Y es una planta vigorosa que crece rápidamente y se expande rápidamente y ocupa todo el espacio y ahoga todo lo que está a su alrededor. De acuerdo a la interpretación que hace nuestro Señor, es que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Esta tierra en sí no parece mala. Es una tierra que tiene espacio para que germine la palabra de Dios. Que probablemente tiene una búsqueda del Señor constante. Pero permite que crezcan otras cosas más en los lados. Cuando habla del afán de este siglo, cuando habla del afán, también tiene que ver con la preocupación, con la ansiedad, con la inquietud. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez preocupado porque a fin de mes tiene que pagar A, B, C, D, E, F, a veces G, H, I? y el dinero a veces con suerte alcanza para A, B o A, B, C. Y cuando habla del siglo, eso también se puede entender por época, era o mundo. En el mundo que estamos hoy, en la realidad que estamos hoy, hay muchos afanes que en realidad no distan mucho de los de esa época. En esa época el afán principal era ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Voy a tener casa? Hoy los afanes son distintos, tienen más que ver con, a veces, en los más jóvenes,
Claro, el auto ya ha pasado un tiempo, hay que cambiarlo, una casa más grande. Pero al final, ¿de dónde viene eso? Eso no son inventos ni míos ni de nosotros. O sea, ese es el afán que el mundo trata de imponer a todas las personas que están en su sistema. Atraparlos, como los llamados del faraón. Para distraernos, no ir a la tierra prometida, sino que distraernos, atraparnos. ¿Por qué? Porque si quiero el auto más nuevo, si es que quiero una casa más grande o quiero comprarme ropa más bonita, si quiero ir de viaje a Brasil o no sé, pues. La parcela más grande. Claro, una parcela más grande. hay que ganar más plata, pues, porque el sueldo da hasta cierto punto. Entonces, y la gente a veces vive, o vivimos, voy a incluirme, afanados. ¿Por qué? Porque, pucha, no me alcanza con lo que gano ahora. Entonces tengo que ganar más. ¿Qué hago para ganar más? Entregar los pulmones a este mundo, a este sistema. Y después que gano más, gasto más también. Y siempre más. En economía hay un concepto que dice que lo único infinito son las necesidades del hombre. Porque hasta el hombre más rico, que lo tiene todo, puede viajar para donde quiera, quiere tirarse al espacio. O quiere hacer algo. Ya no puede comprarse un auto normal, tiene que comprarse uno de oro. Siempre hay cosas que el hombre va a desear, o siempre el hombre va a desear lo que no tiene. Y este siglo, este sistema nos empuja a eso, nos alienta. Hay que ver los comerciales, no va a veces que el televisor es muy chico para ver el mundial. Ahora, gracias a Dios, esa tentación no la vamos a tener. Pero siempre este sistema nos quiere como empujar a entrar a esta dinámica del tener más, del afanarnos, qué es lo que vamos a vestir, qué vamos a comer. Hoy lo podemos traducir, ¿qué auto nos vamos a comprar? o cómo vamos a decorar la casa. Y eso, cuando ponemos el corazón en esas cosas, hace también que la palabra sea hoy. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Voy a estar meditando en la palabra si tengo que estar preocupado por trabajar, por producir, por todos los afanes que nos pone este mundo. También Marcos y Lucas, que también relatan esta parábola, mencionan dos cosas: y los deseos de las demás cosas y los placeres de la vida. En esta categoría también entra el no sé, pues quiero mandarme a cambiar a las Bahamas. Entonces la vida se me da en eso. Cuando uno hace un viaje, uno está pensando en el viaje con tiempo y uno está pensando, ay, ¿qué voy a comer ahora? Y qué esto, qué lo otro. Cosas sencillas, cosas más complejas, pero al final el corazón, que es malo y engañoso por esencia, fácilmente se distrae con esas cosas. Y perdemos el foco en las cosas del Señor. Esto es Mateo. En Mateo 6, 24 al 34. Seis, versículo 24 hasta el 34.
Aquí el Señor nos pone las cosas claras. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Lo dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y en el 33 dice lo que es importante. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, no creo que el Señor nos añada el Lamborghini que a muchos les gustaría, pero sí el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, si es que empezamos a poner la mira en las cosas de ese mundo, si es que permitimos que estas cosas crezcan junto con la semilla del Señor, si dejamos que estas distracciones tomen lugar en el terreno que es nuestro corazón, esa semilla puede ser ahogada también. Y el Señor, que igual uno lo lee, uno dice, bueno, con que veo unas 2 semillitas ya es más que uno, él no espera un poco fruto. La iglesia que somos nosotros, somos la expresión del Dios vivo. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tal como la primera iglesia, nosotros debiéramos ser admirados por la gente. Debiéramos ser los que trastornamos el mundo como decía no me acuerdo quién lo decía, pero estos son los que trastornan el mundo, decía. Trastornar el mundo. Marcar la diferencia. Y no mezclarnos con el mundo. Estar con los mismos afanes. Estar viviendo como el mundo. El llamado del Señor era que lo busquemos de todo corazón. Que tomemos nuestra cruz cada día. ¿Y qué es tomar nuestra cruz cada día? Es decir, a ver, a mí me gustaría esto, me gustaría aquello. Me interesaría no sé, estar comiendo cosas ricas todos los días. Ver esta película que está buena. Pero repriorizar nuestra vida. Y que Cristo sea nuestro centro. Porque dice que si es que meditamos en su ley, si es que vamos a Él, si es que nuestra mente está en Él, como decía el hermano Rodrigo, hay que entrenar esta mente, porque estas mentes aquí están acostumbradas a la solución fácil, a ser autosuficientes, a hacer las cosas que siempre hacemos. Si es que estamos estresados y nos calma escuchar música, y aunque sea música cristiana a veces, porque al final a mí me ha pasado que a veces cuando estoy escuchando música cristiana, es linda la música, todo, yo la canto, pero
o ocupa la mente y no me permite meditar. Incluso eso a veces nos distrae. Leer una palabra, meditarla, que el Señor nos hable, de día y de noche. A veces en el trabajo estamos concentrados todos, y después salimos del trabajo y queremos descansar, y para nosotros el descanso no siempre es sinónimo del Señor. ¿Qué es el descanso a veces? Distraerse. ¿Quién es nuestro descanso? Venid a mí, dice el Señor, todos los trabajados y cansados. Porque ¿qué va a hacer Él? Nos va a hacer descansar. Si queremos entrar en el reposo del Señor, hay una sola cosa que debemos hacer: ir a Él, permanecer en Él, buscarlo como esta perla de gran precio, este tesoro escondido. Buscar esta sabiduría como a la plata, como al oro, como dice en Proverbios. Que Él sea nuestro centro de atracción. Y si no es así, hermanos, vamos a sus plantas. Él está dispuesto. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por algo aquí también la parábola dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor abra nuestros oídos, abra nuestros corazones, abra nuestras mentes, para que seamos esa tierra dispuesta para que su palabra dé fruto. Hay otra parábola que está en el Evangelio de Marcos, y termino con esto, hermano. Sí, parece que está en Marcos 4, versículo 26 al 29. Marcos es el único que tiene esta parábola, pero explica un poco cómo se produce ese crecimiento. 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando el Señor siembra la semilla en nosotros, y nosotros permanecemos en Él, dependemos de Él para que Él manifieste su vida en nosotros, no nos vamos a dar cuenta. No sabemos cómo esta semilla germina debajo de la tierra y de un momento a otro se va a ver un brote y después va a crecer esta plantita y en algún momento va a dar esos frutos que nuestro Señor espera. Pero acá dice que el hombre no sabe cómo. Se levanta de día y de noche y probablemente va a mirar el campo y dice: oh, no pasa nada con este campo. Pero si permanecemos en Él, permanecemos en la roca firme que es nuestro Señor, y lo buscamos, invertimos tiempo, excavamos esta tierra como para encontrar este cimiento, lo excavamos en la Escritura, en la oración, en búsqueda de Él, esta semilla va a germinar porque Él lo prometió. Porque su semilla, Él dice que no vuelve vacía. Eso, hermanos, ¿les parece que hagamos una oración?
Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre muestra de tu amor, de la misericordia que tú tienes con nosotros. Tú, Señor, conoces nuestros corazones y por medio de tu palabra nos desnudas y puedes ver en lo oculto de nosotros, Señor. Por eso te rogamos, tú que sabes incluso lo que nosotros no vemos, de lo que no nos damos cuenta, que tú, Señor, nos muestres y toque nuestros corazones, que nos remezclas, para que te busquemos, para que te deseemos, para que anhelemos estar contigo, para que descansemos en ti. Señor, te rogamos que tú obres en los corazones de cada uno de mis hermanos, que obres en mi corazón también, para hacer esta buena tierra, Señor, que lleve ese fruto que es para ti, que es tu vida, porque eso es lo que vienes a recoger tú, Señor. Te vienes a recoger a ti mismo. Te lo rogamos, Señor, por misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.